Hola profesora, buenas noches. En esta ocasión voy a exponer sobre la reforma agraria y explicar por qué considero que fue beneficiosa para el Perú. La reforma agraria fue uno de los cambios más importantes que ocurrieron en nuestro país durante el siglo XX, ya que buscó cambiar la situación de miles de campesinos que durante muchos años no habían tenido las mismas oportunidades que otros sectores de la población. A lo largo de esta presentación voy a mostrar y explicar mi postura analizando sus efectos desde los aspectos político, económico y social. ¿Qué fue la reforma agraria? Para entender si la reforma agraria fue beneficiosa o no, primero debemos conocer que la situación del Perú antes no era como se explicará. Antes de 1969, gran parte de las tierras agrícolas estaban concentradas a manos de unos pocos hacendados. Mientras tanto, muchos campesinos trabajaban en esas tierras, pero no eran propietarios, y tenían pocas posibilidades de mejorar su calidad de vida. Frente a esta situación, el gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsó la reforma agraria, con el objetivo de redistribuir las tierras y reducir las desigualdades existentes en el campo. Su lema fue la tierra para quien la trabaja, porque se buscaba que personas que realmente trabajaran la tierra también tenían el beneficio de ganársela. Personalmente, considero que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú. Es cierto que tuvo dificultades y que no todos los resultados fueron del todo perfectos, pero creo que debemos de analizar que también hubo cambios positivos, que generaron cambios positivos. Gracias a esta reforma se intentó corregir una situación de desigualdad que había existido durante muchos años. Además, permitió que miles de campesinos tuvieran mayores oportunidades y fueran reconocidos como parte importante de la sociedad peruana. Por eso, yo pienso que sus aportes fueron más significativos que sus limitaciones. Aspecto político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria fue beneficiosa porque ayudó a disminuir el poder que tenían los grandes hacendados. Antes de la reforma, pocas personas controlaban enormes extensiones de tierra y tenían una gran influencia en muchas decisiones relacionadas en zonas rurales. Con la redistribución de tierras, se buscó que existiera una sociedad más igualitaria, más equitativa, y que los campesinos pudieran tener una mayor participación dentro del país. Yo considero que este cambio sí fue importante porque permitió que sectores que eran antes ignorados comenzaran a ser escuchados y tomados en cuenta. En otras palabras, la reforma ayudó a que hubiera una mejor distribución o una distribución más justa, equitativa del poder y de las oportunidades. Aspecto económico. Vemos en el crecimiento equitativo, diversificación agrícola y transformación social. En el aspecto económico, la reforma agraria buscó que más personas pudieran acceder a la tierra y beneficiarse de la producción agrícola. Antes, gran parte de las ganancias del campo se concentraban en un grupo reducido de propietarios. Con la reforma, se intentó que estas oportunidades llegaran también a trabajadores y a familias campesinas. Muchas personas pudieron acceder a tierras que antes no tenían y eso presentó una gran oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Además, la reforma promovió la idea de que la riqueza agrícola debía estar mejor distribuida y no debía de quedarse únicamente a manos de unos cuantos, de unos pocos. Por estas razones, considero que económicamente presentó un avance importante para el país. En aspecto social, reconocimiento y dignidad, dignidad de derechos, empoderamiento activo e identidad y equidad.
Desde mi punto de vista, el aspecto social fue uno de los más importantes. La reforma agraria ayudó a reconocer la importancia de los campesinos dentro de una sociedad peruana, donde mucho tiempo muchas comunidades rurales habían sido excluidas, tanto rurales como campesinas, y no recibían las mismas oportunidades de otros grupos. Gracias a esta reforma, los campesinos comenzaron a tener una mayor visibilidad y reconocimiento. También contribuyó a reducir algunas desigualdades sociales que existían entre los hacendados y los trabajadores del campo. Por eso, considero que uno de los mayores logros de la reforma agraria fue devolver la dignidad y reconocimiento a miles de familias que durante años habían sido marginadas. Y como conclusión, la reforma agraria marcó un hito transformador en la historia peruana, fundamental para reducir desigualdades y ampliar oportunidades en el campo. Fue un gran impacto tanto en lo político, económico y social. Y bueno, yo considero que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque generó cambios importantes en diferentes aspectos. En lo político, ayudó a reducir la concentración del poder en pocas personas y permitió que más familias tuvieran acceso a la tierra y a nuevas oportunidades. En lo social, contribuyó el reconocimiento y valoración de los campesinos. Aunque tuvo algunas dificultades y no resolvió todos los problemas del país, se presentó un avance importante en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, mi postura es que la reforma agraria dejó aportes positivos y que siguen siendo importantes para comprender la historia y el desarrollo del Perú actual. Muchas gracias.